superior. A ese pensamiento de orden superior se llega enseñándoles una serie de destrezas o habilidades de pensamiento, como por ejemplo tomar una decisión, haciéndolo con destreza, resolver un problema, analizando y valorando todas las opciones posibles y después preguntándonos por qué hemos elegido esta opción, analizar y contrastar. Y en este caso aquí tenemos un ejemplo de una de las actividades o destrezas de pensamiento que se ha llevado recientemente a cabo en el aula de pensamientos. Se llaman las partes y el todo, y en este caso los niños estaban aprendiendo las partes de la cara. Entonces lo normal es que la profesora les hubiera dicho, a ver, las partes de la cara son los ojos, las orejas, la boca, la nariz. ¿Para qué sirven los ojos? Pues sirven para ver. ¿Para qué sirve la nariz? Pues sirve para oler. Pero ¿qué os parece si le damos la vuelta a esa situación y les preguntamos a los niños cuáles son las partes de la cara? Ellos mismos son capaces de decirnos cuáles son las partes de la cara. Han sido capaces de decirnos cuáles son las partes de la cara. Pero, ¿y si yo le pregunto a un niño para qué sirve o qué pasaría si yo no tuviera ojos? Los niños son capaces de decir, si yo no tuviera ojos, no podría ver. Entonces le pregunto al niño, entonces, ¿para qué sirven los ojos? Ellos mismos han llegado a esa misma conclusión sin que yo les haya explicado la cara. Tenemos los ojos sirven para ver, entonces cuando miramos los ojos, ellos mismos llegan a esas mismas conclusiones. Esta actividad está hecha con niños de 3 añitos, ¿vale? Entonces, para cada una de las destrezas del pensamiento, utilizamos un mapa del pensamiento. Entonces, cada vez que trabajemos las partes y el todo, los niños han interiorizado unas preguntas que siempre se harán antes de analizar pues, las partes y el todo. En este caso, pues, ¿cuáles son las partes que forman el todo? ¿Qué pasaría si faltara una de ellas? La siguiente sería, ¿cuál es la función de cada una de las partes? Y por último, pues, ¿cómo funciona el todo? Todas las respuestas que los niños nos van dando las hacemos visibles en un organizador gráfico, de manera que aquí tenemos toda la información que hemos recibido de nuestros niños. Son ellos los que han llegado al conocimiento, haciéndoles pensar. ¿Vale? Es completamente asombroso como desde tan pequeñitos ellos son capaces de llegar a ese conocimiento sin que seamos nosotros los profesores los que les expliquemos, en este caso, cada parte de la cara para qué sirve.